que está dispuesto a demostrarle a la sociedad que está preparado para que cuando termine el gobierno del presidente Calderón, ellos sean la alternancia y puedan seguir gobernando. Y tú me puedes decir, oye, pero a lo mejor con eso terminan beneficiando demasiado al presidente Calderón. Sí, es cierto, pero yo creo que también es momento de comenzar a pensar en México en estas opciones. Porque hay un problema, el diseño institucional del presidencialismo mexicano hoy por hoy necesita, por un lado, de reglas claras para gobernar en coalición, pero a la vez no tiene esas reglas claras, y esa es la tragedia de México. Un México que está obligado a gobernar en gobiernos divididos, en contexto de gobierno dividido, bajo coaliciones, pero que no tiene ni las reglas, ni aparentemente la cultura política de sus élites políticas para poder hacer este salto a una nueva manera de gobernar en México. Pues esto es lo que plantea Daniel Sobato, el director para América Latina de IDEA, y que bueno, pues coloca 3 escenarios. ¿Por qué no nos detenemos en el tercero, que es el provocador? Sí. Denise Dresser, no sé si alcanzaste a escuchar cuando se restableció la comunicación de lo que escuchamos en voz de Sobato. Sí, lo escuché, y mira, a mí me parece que de las alternativas que plantea Daniel Sobato, el PRI va a optar por la de colaborar medianamente con Felipe Calderón. Ya lo hemos visto esta mañana, las declaraciones de Beatriz Paredes, en las que habla de la manera en la cual el PRI va a construir una agenda de reformas, un plan de emergencia. La semana pasada, Fabio Beltrones publicó un artículo en el periódico Reforma, me parece, sobre las reformas necesarias, en el cual hizo una lista de aquello que el PRI pensaba proponer, incluyendo la de los integrantes del gabinete por parte del Senado, la reducción del tamaño de las cámaras legislativas, la reelección, el referéndum, la revocación del mandato. Me parece que el PRI entendió la lección que padeció, o sea, el hecho de que pagar políticamente un precio en ese sexenio por ser percibido como el partido que bloqueaba constantemente a Vicente Fox. Ahora lo que va a intentar hacer es posicionarse como un partido medianamente reformista, un partido con iniciativa que presenta una serie de reformas y a la vez critica constantemente a Felipe Calderón por lo que no logra hacer. Va a usar esta dualidad en su favor en el periodo legislativo que viene, Carmen. El escenario 2 es el que tú crees que va a ocurrir con el PRI y el gobierno federal. ¿Qué piensa Sergio sobre esto? A mí me parece que el tercer punto, como decía yo, es el más provocador, porque está planteando Sobato que una vez que no se ha hecho ninguna reforma del Estado, ni se ha adecuado este régimen diverso, plural en México a nuevas circunstancias, pues plantea una especie de gobierno semipresidencial de facto, en lo que se hacen las modificaciones para que la diversidad y la pluralidad puedan tener gobernabilidad también. Entonces, cuando dice pues que gobierne el PRI con Calderón, y que Calderón le dé algunas carteras, empezando por la de gobernación y algunos puestos clave en el gabinete, y que entonces cohabiten formalmente en la repartición del poder también ejecutivo. ¿Qué piensas de una idea así? El tercer escenario de Sobato. El tercero es el más deseable, dada la magnitud de los problemas que tiene México. Y coquetea un poco con la idea. Vamos a suponer que llegan... Coqueteemos con la idea, venga. A ella. Sería una paradoja de la transición, de nuestra transición, que seguiría poniéndonos en una categoría aparte, porque recuerdo un antecedente fundamental. Bueno, primero, la idea de una cohabitación no es nueva. Se ensayó en Chile, por ejemplo, con la Concertación Democrática. Que lleva mucho tiempo. Que lleva mucho tiempo. Socialistas, demócratas, cristianos se han ido turnando para proponer candidaturas a la presidencia. Y las han ganado. Y las han ganado. En 1999 el PAN y el PRD estuvieron a milímetros de obtener una especie de concertación democrática. Se llamó la Alianza por México. Lo que quiero rescatar de aquella experiencia que observé muy de cerca fue que no hubo desacuerdo en el programa de gobierno. Tanto el PAN como el PRD como partidos llegaron al acuerdo. En donde se desbarrancó la carreta fue a la hora de elegir, la forma de elegir entre Fox
y Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que inspiraba aquella alianza por México era sacar al PRI de Los Pinos, lo cual finalmente se logró. Me parece que sería una paradoja monumental que pues 10 años después, exactamente 10 años después, hubiera una especie de concertación democrática entre el PRI y el PAN como preámbulo, muy probablemente, para el regreso del PAN a Los Pinos. El PRI. Perdón, el regreso del PRI a los Pinos, que es el punto aquí. Lorenzo, bueno, pues imaginemos Beatriz Paredes, Mario Fabio Beltrones, secretaria o secretario de Gobernación de Felipe Calderón, para tomar la idea y ponerle nombre y apellido, por decir nombres, ¿no? ¿Cómo ves? No la veo mal, En el principio está Zedillo dándole un puesto en el gabinete a Lozano Gracia, la Procuraduría, en un momento y en un país en donde vaya que si la Procuración de Justicia es central. Claro que para los priistas no era tan central, para el país sí, para los priistas no, se le encargan a Lozano, que era un paquetazo. Sí. En realidad no pudo con él. No pudo, pero estaba ya el ensayo. Ahora, la cooperación PRI-PAN se da desde Salinas. Y cuando no era formal se dio muy bien, porque Salinas se entendió perfecto con Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos era el segundo de a bordo, y yo creo que compartía el poder con Córdoba. El triunvirato allí eran Ceballos, Salinas, Ceballos y Córdoba, y entre ellos manejaron el país. Lo que está proponiendo Daniel es algo muy formal, pero es una salida buenísima, porque de lo contrario Felipe Calderón está muerto, y lo que arrastraría a México en 3 años de esa presidencia difunta sería realmente horrible. Lo que dice Sobato es que es un periodo tan largo que es casi el equivalente a un periodo presidencial en cualquier país de América Latina. Sí, y no está mal su propuesta. Posiblemente lo que Denise señala es que lo más probable, lo más seguro, lo más trillado sería irse por donde el apoyo y la crítica. Administrando la muerte de Felipe Calderón, lentamente irle sacando pedazos de vida a esa presidencia, dejarla ahí como simbólica, manejar el país desde los gobernadores, porque son la mayoría, claro, y en el Congreso, entre estas dos fuerzas, que es donde está el PRI, gobernadores y Congreso, írselo administrando hasta llegar ya exhausto. Estaría como si Drácula se lo hubiera estado chupando. ¿Y qué le pasa a México en ese escenario? Esa es una pregunta que los priistas se la han planteado desde los en el 68 se la plantearon, le dieron el apoyo a Díaz Ordaz sin importar lo que pensaran los mexicanos y lo que pasara. Creo que tienen una cierta sentido de responsabilidad, porque tampoco pueden matar al país, se morirían ellos. Entonces tienen la misma actitud que, por ejemplo, la corona española en los 3 siglos de colonia. Tendrían que ser defensores de los indios y no se les podían morir los indios, porque entonces no tenía sentido. Los encomenderos y los dueños de la tierra, a ellos sí les importaba un pito. Ellos querían explotar todo lo máximo y al final se iban a España, o como dirían aquí, me voy a Yucatán y que se hunda México. Creo que hay una lógica en quien tiene el poder en el largo plazo de no matar a la gallina de los huevos de oro. Les importa a México, pero no les importa mucho, porque tienen una historia ya muy antigua los priistas, en donde han tomado decisiones durísimas contra el país. Pero en fin, creo que sería una buena salida para ellos. Para el ejercicio de poder y para cierto grado de gobernabilidad, y para que en 3 años no quede esto en una catástrofe. Que a eso a nadie le interesa, ni a la izquierda le podría interesar que se llegara a la catástrofe para en el 2012 administrar qué, ganar qué. Por eso el discurso de Calderón ya olvidemos lo pasado y vamos a construir. Claro que es un llamado de misericordia casi, ¿no? Y no se puede olvidar, nadie olvida el pasado, nunca, y menos entre los políticos. Olvidar el pasado es la muerte. Tienen que sacar lecciones del pasado, lecciones que pueden ser muy egoístas, pero el pasado no se olvida.